Buenos días, tardes o noches, doctoras Marcela Moreno, doctora Blanca Nieves, doctora Liliana Sierra Uribe. Hoy hablaremos sobre el recorrido de la mucosa olfatoria y mi grupo solamente está conformado por María Camila López y quien les habla, Luis Eduardo Martínez. Para entrar en un poco en contexto, hablaré un poco sobre de lo que es el aparato respiratorio. Bueno, como sabemos, este está constituido por tres porciones fundamentales con distintas funciones. La primera es una porción conductora de aire que contiene la cavidad nasal, los senos asociados y la nasofaringe. Bueno, además de que contiene una pequeña porción respiratoria para el intercambio de gases que están asociados con los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares con los sacos alveolares también. También el aparato respiratorio cuenta con un mecanismo para la ventilación donde se encuentra la caja torácica, músculos intercostales y el diafragma. En la cavidad nasal podemos ver que esta se compone del tabique nasal y el tabique cartilaginoso. La cavidad nasal se divide en dos mitades que son de derecha e izquierda. La cavidad nasal se comunica con el exterior a través de las narinas y con la nasofaringe por medio de las coanas. De la pared ósea externa de la nariz se proyectan tres peñascos óseos que son un poco delgados que se llaman cornetes nasales superior, medio e inferior. En la porción anterior de la cavidad nasal, o también que se puede llamar vestíbulo, se encuentran la epidermis, que es el epitelio plano estratificado queratinizado con pelos rígidos, llamados vibrisas, y la dermis, que es un tejido conectivo denso con gran cantidad de glándulas sebáceas. También podemos encontrar glándulas sudoríparas. Se continúa con el pericondio, que es una hoja de tejido conjuntivo de colágeno irregular y denso que recubre la mayor parte del cartílago. Este tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna, la cual las células ahí secretan la matriz. El pericondrio es vascular y sus vasos aportan nutrientes a las células del cartílago. En esta imagen, acá como vemos, es un epitelio pavimentoso que pierde la queratina. En este tiene pelos cortos y además tiene una secreción de glándulas sebáceas. Aquí en la región olfatoria se compone el epitelio olfatorio y la lámina subyacente que contiene las glándulas de Bowman y un plexo vascular abundante. Como vemos en la imagen, podemos observar las diferentes partes que tiene la región específica del olfato. Pues encontramos el bulbo olfatorio con las neuronas multipolares y pues las partes están, como vemos aquí en la imagen. En el área respiratoria, específicamente en la mucosa olfatoria, podemos ver que esta imagen nos muestra un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células calciformes. Las células calciformes son estas las que podemos ver encerraditas en el círculo y además presentan cilios que están en toda la periferia de la micrografía. También posee un epitelio de membrana basal y tejido conjuntivo. La región olfatoria de las fosas nasales se extiende por el techo de las fosas nasales a la parte superior del tabique nasal y la parte superior del cornete superior. En ella se encuentran las células olfatorias, que son las encargadas de la recepción de los estímulos sensoriales odorifeos. Se encuentra en un epitelio olfatorio la lámina propia hacia la lámina cribosa del etmoides, las cuales son pues la glándula olfatoria de Bowman, que está compuesta, como lo dije anteriormente, de túbulos alveolares serosos y pues demás. Amplios plexos de capilares sanguíneos y vasos linfáticos también podemos ver. También hacen axones olfatorios envueltos en células de Schwann y un perineuro bien desarrollado. Como vemos en esta micrografía, observamos la mucosa olfatoria donde podemos ver a mayor aumento, más detalladamente el epitelio olfatorio. Aquí se encuentran las células olfatorias, pues acá lo vemos con la punta de las flechas, y las células de soporte, que son las flechas cortas. Las células basales, que son las flechas más largas, y además podemos ver el cartílago hialino y tejido carvenoso. Ahora bien, en esta micrografía podemos distinguir de modo muy general los tres diferentes tipos de células que pues ya se habían mencionado anteriormente. Hay que recalcar que estos son los tres tipos de células principales del epitelio olfatorio y de acuerdo a esto hay un aspecto y ubicación que lo conforman que es un aspecto nuclear, así como por ciertas características citoplasmáticas. Aquí en la imagen podemos observar pues las diferentes partes que nos muestra.
Entonces vemos el conducto excretor, de hecho vemos dos conductos excretores, un epitelio olfatorio, unas glándulas olfatorias que se ve y se distingue muy bien y unos nervios olfatorios por último. Ahora bien, aquí como podemos observar en esta diapositiva hay tres cuadros en el cual vemos unas abreviaturas. Esto nos sirve para guiarnos un poco de lo que vamos a ver en la siguiente imagen, que es una micrografía. Ok, aquí podemos observar una mucosa olfatoria con las diferentes partes que voy a mencionar a continuación. Entonces, en esta micrografía podemos observar los núcleos de las células de sostén. Estas son bastante densas y estas se encuentran más cerca de la superficie epitelial. Están dispuestas en una sola capa casi nítida. Las células de sostén tienen una forma cilíndrica y se extiende desde la membrana basal por todo el espesor del epitelio, justo debajo de la capa que está en los cuerpos celulares de las células olfatorias. Ok, ahora hablaré de las células olfatorias. Las células olfatorias se encuentran en diferentes alturas dentro del espesor del epitelio. Por otro lado, la exploración minuciosa de los núcleos de estas células neuronales bipolares permite comprobar que contiene más eurocromatina que los núcleos de las células de sostén y a menudo exhiben varios nucleolos. En este preparado histológico se ven los núcleos como pequeños corpúsculos redondeados de color morado. En algunos casos en particular hay retracción y se puede observar la prolongación dendrítica que está enlazada y que se extiende hacia la superficie olfatoria, del mismo modo que a veces puede distinguirse de una prolongación axónica en la región basal del epitelio. Ahora bien, hablaré un poco de las células basales, que estas son las menos abundantes entre los tres tipos de células principales. Estas se caracterizan por tener núcleos redondeados pequeños y un citoplasma escaso, que están esparcidas irregularmente, y estas se encuentran en la proximidad de la membrana basal. Debe notarse que la mucosa olfatoria, a diferencia de la mucosa respiratoria, carece de las células caliciformes. Además de que la lámina propia contiene muchos vasos sanguíneos y capilares linfáticos, nervios olfatorios y glándulas olfatorias, o también llamadas glándulas de Womans. Por otro lado, hablaremos de las glándulas de Womans, las cuales son estructuras tubo-alveolares ramificadas. Estas glándulas exhiben una luz muy pequeña y los conductos excretores se extienden de la porción secretada de la glándula. Esta desde muy cerca del epitelio suprayacente y, además de eso, atraviesan directamente el epitelio para verter las secreciones en la superficie. Los conductos son muy cortos, lo que dificulta su identificación, además de que las terminaciones axónicas son muy delgadas y a veces son visibles en la lámina propia antes de ser invaginadas por las células de Schwann para formar los nervios olfatorios prominentes. Esta es una vista de potencia media del epitelio olfatorio que contiene una red de microvellosidades sustentaculares y cilios olfativos en la superficie. El epitelio es columnar, pseudoestratificado y es difícil de diferenciar entre las células receptoras olfativas, las células epiteliales basales. Sin embargo, los núcleos de las células sustentaculares tienden a estar en la parte superior de la capa, lo cual hace que los núcleos de las células receptoras olfativas tienden a estar en la parte media y los núcleos de las células epiteliales basales tienden a estar en la parte inferior. Hay que tener muy en cuenta eso para poder diferenciarlas. Además de eso, también se puede ver el haz de nervios aferentes que se menciona aquí y se pueden observar.
Y ya por último, en esta imagen podemos analizar una microfotografía en donde se observan los principales componentes del epitelio respiratorio. Es de pseudoestratificado ciliado y con células caliciformes, como ya lo había mencionado anteriormente, y eso hay que recalcarlo para que se tenga en cuenta. Además, esta micrografía es una tinción de hematoxilina y eosina y está en gran aumento. Aquí, como podemos observar, esta tiene una célula ciliada que transporta el moco, como lo señala la flecha, y está la célula caliciforme, que es la producción de moco. Además de eso, podemos observar que tiene un tejido conectivo, no se ve mucho, pero se alcanza a notar y a diferenciar de lo demás. Este también tiene microvellosidades, que son estos de aquí arriba. Gracias.